El 1 de mayo de 1945, aproximadamente a las 20:30 horas, en el jardín inferior de la Cancillería del Reich en Berlín, una ordenanza de las SS llamado Otto Gunche vertió gasolina sobre dos cuerpos. La artillería del Quinto Ejército de Choque soviético estaba impactando a menos de 400 metros al este. Los pasillos del búnker, abajo, olían a diésel, polvo de hormigón y tabaco rancio. Las luces parpadeaban con la energía de un generador de emergencia, aumentando y extinguiéndose en el mismo instante. Sobre la superficie, el Reich se estaba acabando a sí mismo. Bajo tierra, una familia estaba siendo cerrada como un expediente. Joseph Goebbels, Magda Goebbels. 6 niños de 4 a 12 años. Sus nombres: Helga, 12, Hilde, 11, Helmut, 9, Holde, 8, Heda, 7, Heide, 4. Aparecerían 2 días después en un protocolo de autopsia de Smersh archivado en el Archivo Militar Estatal Ruso en Moscú, RGV a fondo 7021, desclasificado por etapas durante la década de 1990. La memoria popular de esa noche sostiene una sola frase: la familia terminó en el búnker. El archivo conserva algo más extraño. Conserva un 7º nombre. Magda Goebbels se casó con Joseph Goebbels el 19 de diciembre de 1931. Antes se había casado con otra persona. El industrial Günther Quandt, director de Akkumulatorenfabrik AG y accionista de Deutsche Waffen und Munitionsfabriken. Su hijo, nacido el 1 de noviembre de 1921, se llamaba Harald Quandt. Para abril de 1945 era Oberleutnant de la Luftwaffe, capturado semanas antes por fuerzas británicas en Italia, sentado en un campo de prisioneros de guerra en el Mediterráneo. El 28 de abril de 1945, Magda entregó a la piloto de pruebas Hanna Reich una carta doblada para él. Reich la sacó volando de Berlín bajo fuego de artillería esa misma noche. Harald sería liberado en 1947. Los hijos biológicos de su padrastro no sobrevivirían al 1 de mayo. El primer marido de su madre moriría en El Cairo el 30 de diciembre de 1954, dejándole la mitad de una de las mayores fortunas industriales de la Alemania de posguerra. El búnker no consumió a todos los niños. Consumió a 6. El 7º, el que nunca fue legalmente un Goebbels en absoluto, heredaría un imperio que en 15 años convertiría al medio hermano de los hijos muertos de Goebbels en uno de los hombres más ricos de la República Federal de Alemania. Magda Quandt, la mujer que se casó con 2 imperios. Magda Behren Richel tenía 30 años cuando se divorció de Günther Quandt en 1929. Era elegante, políticamente inquieta, y la madre legal de un niño de 8 años llamado Harald, que heredaría una de las mayores fortunas industriales de Alemania. El acuerdo de 1929 le otorgó la custodia. Otorgó a Günther Quandt el derecho de visita. No alteró, ni podía alterar, la arquitectura más profunda del acuerdo. Harald era un Quandt por nombre, por sangre y por línea de herencia. El imperio que estaba destinado a recibir ya estaba en movimiento antes de que aprendiera a leer. Ese imperio era específico, no abstracto. Akkumulatorenfabrik AG, AFA, fabricaba baterías industriales, incluidas las baterías de submarinos que más tarde alimentarían la flota de U-Boots de la Kriegsmarine. Deutsche Waffen und Munitionsfabriken, DWM, producía rifles, pistolas y municiones mediante la participación en Mauser-Werke. Para 1931, las posesiones de Günther Quandt abarcaban almacenamiento eléctrico, armas, textiles e industrias químicas. El informe Scholtisek, el estudio académico de 1.200 páginas encargado por la familia Quandt al profesor Joachim Scholtisek de la Universidad de Bonn y publicado por C.H. Beck en 2011, expone esto con detalle documentado a través de archivos conservados en el Bundesarchiv de Coblenza. Magda conoció a Joseph Goebbels en 1930. Para el otoño de 1931 estaban comprometidos. La boda tuvo lugar en una propiedad de los Quandt. El niño en la fotografía de la boda, con un traje oscuro entre su madre y
y su nuevo padrastro era Harald Quandt, de 10 años. Hitler asistió como testigo. La fotografía sobrevivió. Está reproducida en biografías estándar. En 2 años, el régimen al que servía Joseph Goebbels estaría en el poder. En 6 años, el Reich designaría a Günther Quandt como Wehrwirtschaftsführer, líder de la economía de guerra. Aquí está la parte que la memoria popular del búnker no puede acomodar. El heredero sobreviviente nunca fue ocultado. El heredero sobreviviente fue fotografiado en la portada de la revista Time cuando era niño, con uniforme de las juventudes hitlerianas en la boda de su madre. La conexión legal entre el imperio industrial Quandt y la familia Goebbels no estaba enterrada en un archivo clasificado. Fue publicada, fue fotografiada, estaba registrada, estaba en el kiosco. Lo que hizo la narrativa de posguerra fue más simple que ocultar. Comprimió. El búnker se convirtió en una historia de 7 víctimas adultas y una sola maleta de documentos del régimen. El 7º niño, vivo en un campo británico en Italia, no encajaba en ese final más limpio. El Wirtschaftswunder de la década de 1950 requería industriales, no herederos del búnker. La Guerra Fría requería milagros económicos de Alemania Occidental, no balances familiares sin resolver. El capítulo del libro de texto comprimió 72 horas de colapso del búnker en un párrafo. La historia no fue censurada. Fue reducida a una nota al pie. La nota al pie fue el compromiso que el consenso de posguerra alcanzó consigo mismo. Lo que nadie en la fotografía de la boda de diciembre de 1931 entendió fue que el niño del traje oscuro, de pie entre su madre y su nuevo padrastro, era la única persona en el encuadre que estaría viva para heredar algo 20 años después. Harald con uniforme, el heredero que la guerra no consumió. El 28 de abril de 1945, en un pasillo manchado de humo del Führerbunker, Magda Goebbels entregó una carta doblada a la piloto de pruebas Hanna Reitsch. Reitsch había aterrizado un Arado AR-96 en el eje del Tiergarten bajo la artillería soviética para evacuar al Generaloberst Robert Ritter von Greim, el recién nombrado comandante de lo que quedaba de la Luftwaffe. La carta fue a parar a su chaqueta de vuelo. Tenía 4 páginas, escrita a mano, dirigida a Harald Quandt, el único destinatario en la correspondencia sobreviviente de Magda al que aún esperaba que viviera. Para ese momento, Harald tenía 23 años. Había servido en la Luftwaffe desde 1939. Había saltado como paracaidista. Había sido herido en Italia en 1944. En abril de 1945, cerca de Bolonia, su unidad se rindió ante las fuerzas británicas que avanzaban. Fue procesado a través del sistema británico de prisioneros de guerra y trasladado hacia el sur. Los registros administrativos británicos, conservados en las series correspondientes en los National Archives de Kew, lo listan bajo su nombre de nacimiento, Quandt, no Goebbels. Nunca había sido adoptado. La distinción legal importaría más de lo que cualquiera en 1945 aún comprendía. El imperio del que era heredero era para entonces un contratista de guerra del Reich documentado. AFA, la Akkumulatorenfabrik, había suministrado las baterías de submarinos. Las instalaciones de Pertrix en Berlín producían baterías secas militares para las radios de campaña de la Wehrmacht. Las plantas de armas de DWM habían operado a capacidad de producción de guerra desde 1939 hasta los últimos días de 1944. El informe Scholtisek reconstruyó posteriormente la estructura laboral en estas instalaciones con un detalle minucioso. Trabajo forzado. Prisioneros de campos de concentración asignados a EFA Hannover. Prisioneros de guerra asignados a plantas satélite. Trabajadores del Este, la categoría burocrática del régimen para civiles deportados desde territorio soviético ocupado. Los números están en el informe, los campos nombrados están en el informe, los registros de instalaciones están en el informe, la cadena de custodia desde el trabajo hasta el producto y el beneficio está en el informe. Nada de esto era secreto en 1945.
Günter Quandt fue arrestado por fuerzas estadounidenses en 1946. El proceso de desnazificación en Hesse lo clasificó como Mitläufer, seguidor, en 1948. La reconstrucción posterior de Scholtisek documentaría que este veredicto subestimó sustancialmente su papel real. Pero el veredicto inmediato de posguerra se mantuvo. Regresó a sus industrias. El imperio continuó. Las salas de juntas reabrieron. Las plantas reiniciaron. Harald, mientras tanto, permanecía bajo custodia británica. Leyó la última carta de su madre en el otoño de 1945. Reich había sobrevivido al vuelo, fue capturada por fuerzas estadounidenses en mayo, y la carta pasó por varias manos antes de llegar a su destinatario. Varios historiadores, incluida Anja Klabunde en su biografía de 1999 Magda Goebbels, han publicado el texto. En ella, Magda explicó por qué no se permitiría vivir a sus medios hermanos. Le dijo que estaba orgullosa de él. Le dijo que el mundo que venía sería insoportable para cualquiera que hubiera creído lo que ella había creído. Harald nunca volvió a ver a su madre. Nunca volvió a ver a los 6 niños con los que había jugado durante las vacaciones en Schwanenwerder, la villa junto al lago al oeste de Berlín donde la familia Goebbels pasaba los veranos. El búnker había decidido de antemano quién en la familia sobreviviría al régimen. La decisión se tomó en un escritorio, no en un campo de batalla. La decisión fue operativa, como una directiva que se mueve a través de una cadena de mando. La orden pasó de Magda a Kunz. La exención se trasladó del búnker a un campo británico a 2000 kilómetros al sur. Ambas se movieron por escrito. Lo que la memoria popular nunca ha absorbido es el hecho institucional en el centro de todo esto. El imperio Quandt no se detuvo por la guerra, no se detuvo por el búnker, no se detuvo por la desnazificación, no se detuvo por la muerte de Günter Quandt en 1954. La cadena de herencia avanzó, a través de campos, a través de la guerra, a través del juicio, a través de la restauración, sin una sola interrupción legal. 3 copias. Una sobrevivió. La carta llegaría a Harald Quandt en un campo de prisioneros de guerra británico en Italia, 6 meses después de que todos los demás destinatarios nombrados en ella ya estuvieran muertos. La carta del búnker y el heredero que creó. En la noche del 1 de mayo de 1945, en una pequeña habitación en el nivel inferior del Führerbunker, el dentista de las SS Helmut Kunz recibió una instrucción que ya había rechazado 2 veces ese día. Era un SS Sturmbannführer. Había estado en el búnker desde finales de abril. Su papel sobre el papel era médico. Su papel en la habitación en la que ahora se encontraba era otro. Magda Goebbels estaba con él. 6 niños estaban sentados o acostados en catres. La más joven, Heide, tenía 4 años. La mayor, Helga, tenía 12. Los generadores del búnker estaban funcionando. El pasillo exterior estaba lleno de ayudantes que ya no tenían órdenes que ejecutar. Lo que siguió está registrado en el archivo Smersh. 2 días después, el 3 de mayo de 1945, un equipo de investigación soviético bajo el mando del teniente coronel Klimenko entró en el complejo del búnker. Encontraron 7 víctimas adultas en el jardín de arriba. Encontraron 6 víctimas más pequeñas en los catres de abajo. Las autopsias se realizaron en Berlín-Busch por un equipo forense soviético. Los protocolos fueron incorporados al RGV a fondo 7021. El archivo Smersh NRGV registra el cianuro como el agente administrado a los niños. La identificación se realizó mediante registros dentales, en parte porque el propio Kunz ya estaba bajo custodia soviética y confirmaba lo que se le había ordenado hacer. Helmut Kunz fue interrogado repetidamente entre 1945 y su eventual regreso a Alemania Oriental años después. Su testimonio, preservado en archivos soviéticos y posteriormente citado por el historiador Anton Joachim Staller en su estudio de 1996 The Last Days of Hitler, es consistente. Había administrado una inyección a los niños. El segundo agente había sido administrado por la propia Magda Goebbels. La reconstrucción del historiador profesional, extraída de Kunz, de los protocolos Smersh de The Last Days of Hitler de Hugh Trevor Roper de 1947,
The Death of Adolf Hitler de Vladimir Bezimensky de 1968 coincide en la secuencia, la habitación, la orden, la hora. Los niños no sobrevivieron al 1 de mayo de 1945. El archivo de autopsias soviético registra sus muertes. Lo que el archivo no registró, lo que ningún investigador esa noche tuvo tiempo de preguntar, fue la cuestión que definiría los siguientes 80 años del nombre Quandt. ¿Dónde estaba el séptimo hijo? El séptimo hijo de Magda no estaba en el búnker. Era el único ser humano vivo al que ella no había elegido llevar consigo. Era, según todas las medidas legales que la Alemania de posguerra pronto aplicaría, no un hijo de Goebbels en absoluto. Era un Quandt. Llevaba el nombre de su padre biológico. Llevaba los derechos de herencia de su padre biológico. Llevaba en su libreta de pago de la Luftwaffe y en su formulario de ingreso como prisionero de guerra una identidad civil separada de la familia que se encerraba en Berlín. No estaba en el archivo, era la línea que faltaba en el archivo. Los británicos no sabían nada de esto en detalle cuando lo procesaron en abril. Sabían que era un oficial capturado de la Luftwaffe. Sabían su nombre. La conexión con el ministro de propaganda del régimen fue descubierta después, mediante comprobaciones rutinarias de inteligencia. Para entonces, ya estaba en el sistema de campos. Para entonces, la guerra ya estaba terminando. Para entonces, la cuestión de qué hacer con el hijastro de Joseph Goebbels era, en las operaciones prácticas de una administración aliada de prisioneros de guerra, una nota administrativa al pie. No figuraba en ninguna lista de buscados, no había cometido ningún crimen de guerra documentado, había sido paracaidista, había resultado herido. Se cree que existieron 3 copias de la carta de su madre. Una se perdió, una fue a los documentos familiares de los Quandt. El texto sobrevive porque Klabunde y otros historiadores lo reconstruyeron posteriormente a partir de la copia superviviente y de los archivos controlados por la familia. La carta existe. El búnker existe en el archivo Etze-Mersch. El registro de servicio de la Luftwaffe existe en el Bundesarchiv Militärarchiv en Friburgo. 3 archivos, 3 documentos, un hombre. La línea de sangre de Joseph Goebbels terminó en esa pequeña habitación en el nivel inferior del búnker. La línea de sangre de Magda Quandt no. Su primogénito estaba vivo en un campo británico, con 23 años, sosteniendo, en 6 meses, una carta que le decía que su madre había decidido por adelantado quién en la familia tendría permitido vivir. Él era la herencia que el búnker no liquidó. Era la herencia que el búnker había sido diseñado para no tocar. Lo que los investigadores de Smersh aún no sabían, mientras catalogaban las 7 víctimas adultas en el jardín de arriba y las 6 víctimas más pequeñas en la habitación de abajo, era que la familia sobre la que estaban cerrando el archivo tenía un 7º hijo y que ese hijo estaba vivo, bajo custodia aliada y a punto de heredarlo todo. ¿Cómo un prisionero de guerra se convirtió en heredero de un imperio industrial? El 30 de diciembre de 1954, en una habitación de hotel en El Cairo, el industrial de 73 años Günther Quandt murió y su testamento dividió su imperio en 2 mitades. Una mitad fue para Herbert Quandt, su hijo de un matrimonio anterior, el medio hermano que había gestionado las operaciones industriales de la familia durante la guerra y después. La otra mitad fue para Harald Quandt, liberado de la custodia británica en 1947, para entonces un ingeniero de 33 años que ascendía en las empresas familiares en Bad Homburg y Frankfurt. El sistema de desnazificación ya había avanzado para 1954. La Spruchkammer en Hesse había clasificado a Günther Quandt como Mitläufer en 1948. El veredicto era definitivo según la ley de Alemania Occidental. El informe Scholtisek documentaría posteriormente, sobre la base de archivos del Bundesarchiv Koblenz y del Hessisches Hauptstaatsarchiv en Wiesbaden, que el veredicto estaba sustancialmente subestimado. Para entonces, el veredicto había cumplido su propósito, había despejado la línea de herencia, había despejado las salas de juntas, había despejado el camino que el Wirtschaftswunder necesitaba abierto. Lo que los 2 hermanos heredaron en 1954 fue una red. AFA, que pronto sería rebautizada como Barta,
Producía baterías para mercados civiles que pronto incluirían la industria automotriz alemana de posguerra. Las participaciones armamentísticas de DVM habían sido reestructuradas. Había intereses textiles, químicos, mecánicos. Había una participación sustancial en BMW, el fabricante bávaro de motores de aviación y motocicletas que, a finales de los años 50, estaba al borde del colapso. La participación se había acumulado silenciosamente durante finales de los años 40 y los 50. Para 1959 era decisiva. La reunión de accionistas de BMW de 1959 en Múnich es donde la segunda parte de la herencia cambió de forma. BMW estaba perdiendo dinero. Daimler-Benz había ofrecido absorberla. Deutsche Bank, el principal acreedor de BMW, recomendó aceptar la oferta. Herbert Quandt, medio hermano de Harald, hijo de Günther, medio hermano por matrimonio de los fallecidos hijos de Goebbels que nunca conoció, aumentó la participación de la familia en contra de la recomendación del banco. Se convirtió en el accionista de control. Las plantas de Múnich no cerraron. El modelo 1500 se lanzó en 1962. La recuperación comenzó. El imperio pivotó de las industrias que habían servido al Reich a las industrias que definirían Alemania Occidental. Harald no vivió para ver el pleno segundo auge del imperio. Se había casado. Tenía 5 hijas nombradas en los registros familiares estándar como Katharina, Annette, Inge, Gabriele y Colin, nombres que aparecerían posteriormente en registros corporativos de Harald Quandt Holding GmbH, con sede en Bad Homburg. El 22 de septiembre de 1967, la pequeña aeronave en la que regresaba de una reunión de negocios no sobrevivió a un accidente cerca de Cuneo, en el norte de Italia. Tenía 45 años. Había sobrevivido a sus medio hermanos por 22 años. Las 5 hijas heredaron su mitad del imperio. Stefan Quandt y Susanne Klatten, los hijos de Herbert, heredarían la otra mitad. A principios de los años 2000, la familia Quandt poseía una de las mayores fortunas industriales privadas de Europa. El grupo BMW, uno de los fabricantes de automóviles más valiosos del mundo, se situaba en el centro. La narrativa del Wirtschaftswunder había absorbido completamente a la familia. La conexión con el búnker se había reducido a un párrafo en las biografías de Magda Goebbels. Esta es la parte que la memoria popular nunca ha reconciliado. La conexión Quandt-Goebbels no fue ocultada por la familia, no fue censurada por la prensa alemana. Los 2 matrimonios anteriores de Günther Quandt, la existencia de Harald, la fecha de la primera boda de Magda, todo esto había sido publicado, disponible y accesible desde 1945. Lo que ocurrió fue estructural. El Wirtschaftswunder necesitaba industriales que pudieran dirigir fábricas. La Guerra Fría necesitaba milagros económicos de Alemania Occidental para anclar la Alianza Occidental. La historia del búnker requería un final cerrado. 7 víctimas adultas, 6 víctimas más pequeñas, archivo cerrado. El 7º hijo, vivo en Bad Homburg, criando 5 hijas, asistiendo a reuniones de consejo en AFA y BMW, no encajaba en ese final cerrado. Así que fue colocado fuera del encuadre, no por conspiración. Por el hábito gravitacional de un consenso de posguerra que quería historias limpias más que completas. El archivo permaneció intacto. El encuadre se movió. La palabra venganza, tal como aparecería en el documental que finalmente llegó en 2007, nunca fue sobre ideología. Fue sobre un balance que el búnker no había logrado liquidar. Das Schweigen der Quandts, el silencio finalmente roto en 2007. El 1 de octubre de 2007, la emisora pública alemana NDR emitió un documental de 90 minutos de Erich Friedler titulado Das Schweigen der Quandts, el silencio de los Quandt. La película reunió testimonios de supervivientes, fotografía de archivo y documentos nombrados de archivos alemanes e internacionales. Nombró los campos, nombró las plantas satélite, nombró las categorías de trabajo forzado utilizadas en AFA Hannover, en Pertrix, en Berlín, en las fábricas de WM. Conectó los nombres con la herencia. Puso las fotografías de los campos nombrados junto a las fotografías de las fábricas nombradas. En 24 horas, la familia Quandt anunció que encargaría un estudio académico independiente.
La comisión fue para el profesor Joachim Scholtisek de la Universidad de Bonn. El encargo era acceso sin restricciones a los archivos controlados por la familia. El resultado se publicó por C.H. Beck en 2011 bajo el título Der Aufstieg der Quants, el ascenso de los Quant. Tiene aproximadamente 1.200 páginas. Sus conclusiones, extraídas de archivos cruzados en el Bundesarchiv Koblenz, el Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, el archivo corporativo de BMW y decenas de archivos regionales, son inequívocas. La familia estaba, en la evaluación documentada de Scholtisek, inseparablemente vinculada a la economía de guerra del régimen. El veredicto de desnazificación de Günther Quandt subestimó su papel. El sistema de trabajo forzado en las plantas de la familia está en el registro académico. La familia reconoció los hallazgos. No hubo pagos de restitución a gran escala comparables a los realizados por otras familias industriales alemanas. Daimler-Benz, Volkswagen, Krupp habían establecido, en distintos momentos de las décadas de posguerra, fondos de compensación para trabajadores forzados supervivientes. Los Quandt no igualaron esos programas a esa escala. El informe Scholtisek quedó como el ajuste de cuentas académico. La familia se apoyó en él. Este es el segundo giro de toda la historia. La prueba no estaba enterrada, estaba en el archivo todo el tiempo. El Bundesarchiv Koblenz conserva los documentos relevantes de los Quandt. Los archivos de desnazificación en Wiesbaden están abiertos. El archivo Esmersch en RGV anombra a cada hijo de Goebbels con nombre y edad. La biografía de Magda de Klabunde se publicó en 1999. Las conexiones entre las familias habían sido documentadas en la revista Time en 1939. Las herramientas del historiador estaban intactas. Lo que llegó tarde fue la disposición a reunir la evidencia en una narrativa que el público realmente recibiría. El documental de Friedler no descubrió nuevos archivos, leyó los archivos que ya estaban abiertos, entrevistó a supervivientes que habían estado disponibles para entrevistas durante 60 años. Puso nombres de los campos junto a nombres en los registros de accionistas de BMW. El periodismo fue forense. La reacción fue estructural. Der Spiegel cubrió el informe en 2011 con artículos largos y documentados. El público alemán recibió la información en dosis medidas. El precio de las acciones de BMW cayó. Stefan Quandt y Susanne Klatten permanecieron en las listas de Forbes. Las 5 hijas de Harald Quandt continúan, a través de Harald Quandt Holding GmbH y vehículos relacionados en Bad Homburg, gestionando importantes posiciones industriales y de inversión. La fortuna de los Quandt se ha estimado en decenas de miles de millones de euros entre las ramas de Stefan Quandt, Susanne Klatten y Harald Quandt combinadas. El imperio que comenzó antes del régimen se expandió bajo el régimen, sobrevivió al régimen y heredó del régimen. Sigue en funcionamiento, posee fábricas, paga dividendos, publica informes trimestrales. El séptimo hijo de Magda heredó un imperio y construyó 5 herencias más. El imperio absorbió el búnker. El archivo registró ambos. El libro de texto registró uno. La discrepancia entre lo que conserva el archivo y lo que resume el libro de texto no es un accidente. Es el consenso de posguerra funcionando exactamente como fue diseñado. El ajuste de cuentas llegó en 2007. Llegó en una emisora pública. Llegó en 1.200 páginas. Llegó tarde. El archivo no había cambiado. Solo la disposición a leerlo en voz alta, 62 años después de las víctimas en el jardín, finalmente había llegado. Helga Goebbels, 12, Hilde, 11, Helmut, 9, Holde, 8, Hedda, 7, Heide, 4. El archivo Esmersch en RGV a fondo 7021 los enumera en ese orden, con edades, con la fecha de recuperación, con la causa de la muerte registrada como el hallazgo citado del protocolo de mayo de 1945. 6 nombres, 6 edades, una noche. Por encima de ellos, en el jardín inferior de la Cancillería del Reich, la cremación que Otto Günsche había ordenado por adelantado para sus padres ya había terminado. Debajo de ellos, en Bad Homburg, 22 años después, su medio hermano, Harald Quandt, nacido el 1 de noviembre de 1921, hijo de Magda Beirend Richel y el industrial Günther Quandt, dirigía un imperio.
No sobrevivió al accidente cerca de Cuneo el 22 de septiembre de 1967. Tenía 45 años. Su madre le había dicho en su última carta, tal como fue publicada por Clabunde en 1999, que el mundo que vendría después del régimen sería inhabitable para quienes habían creído en él. Le había dicho que se alegrara de no tener que vivir en el mundo que ella había elegido para sus medio hermanos. Vivió en él durante 22 años, crió 5 hijas, heredó un imperio que el búnker no había logrado liquidar. El archivo lo contiene todo. Las 1200 páginas están impresas, los estantes siguen ahí. El archivo sigue abierto, el 7º nombre sigue en la página. Este contenido es solo para fines educativos y de reflexión histórica. Para citas académicas, consulte las fuentes archivísticas primarias mencionadas.